El aire otoñal de Boston estaba adquiriendo gradualmente el frío del invierno. Elizabeth Harrison miraba por la ventana de su oficina de diseño en Old Town mientras dibujaba una habitación de bebé para su sobrino o sobrina. Mientras su lápiz se deslizaba sobre el papel, su mente vagaba hacia el hijo que había perdido hacía varios meses. Elizabeth, hay un cliente al teléfono. Su asistente, Kate, asomó la cabeza por la puerta de la oficina. Elizabeth respiró hondo, puso una sonrisa y cerró su cuaderno de bocetos. Era una diseñadora de interiores muy respetada en Boston, especialmente conocida por su restauración de edificios antiguos. El negocio iba bien y recientemente había aparecido en la portada de una revista. Gracias, Kate. ¿Podrías pasarme la llamada? Después de terminar la llamada, sonó el teléfono móvil de Elizabeth. La pantalla mostraba a mamá. Dudó un momento antes de contestar. Mamá, ¿qué pasa? Elizabeth, no te habrás olvidado de la cena de esta noche, ¿verdad? La voz de Martha Harrison tenía un ligero tono de reproche. Es la celebración del embarazo de Rebecca. Tu padre ha elegido un vino especial. Elizabeth cerró los ojos. No lo he olvidado. Estaré allí a las 7. Bien. ¿Y podrías ayudar con la decoración para el baby shower de Rebecca? Se te da bien ese tipo de cosas, ¿verdad? Lo haremos el próximo sábado en el Golden Garden. Mamá, mi trabajo. No te preocupes, he revisado tu agenda. Le pregunté a Daniel. Dijo que estás libre. Elizabeth suspiró. Se sintió ligeramente irritada de que su marido hubiera filtrado información a sus padres, pero Daniel probablemente solo estaba siendo educado al responder a sus preguntas. Todavía estaba tratando de entender la compleja relación que tenía con su familia. De acuerdo, ayudaré. Esa noche, Elizabeth y su marido se dirigieron a casa de sus padres. Daniel Harrison miró a su esposa mientras conducía. ¿Está bien? No tienes que esforzarte hoy. Elizabeth sonrió. Estoy bien. Esta es mi familia. Daniel asintió en silencio. Amaba a su esposa y entendía su complicada relación con su familia. Sin embargo, no podía evitar sentir que sus padres habían sido demasiado fríos desde su aborto espontáneo. La siguiente oración es un anuncio y debe eliminarse si no desea que se incluya. ¿Te imaginas ganar $10,000 al mes solo con YouTube? ¿Todo desde casa? Eso es exactamente lo que hice con It Stories. Sin rostro, sin voz. Consulta el enlace en la descripción si tienes curiosidad. Cuando llegaron a la mansión Harrison, se abrió la puerta principal y Rebecca salió a recibirlos. Su barriga aún no se notaba mucho, pero su rostro tenía ese brillo especial del embarazo. Elizabeth, Daniel, por fin llegaron. Rebecca abrazó a Elizabeth y besó a Daniel. Todos están esperando en la sala de estar. John Harrison y Martha estaban sentados. John se levantó, con un whisky en la mano, y estrechó la mano de su yerno. Daniel, ¿cómo va el trabajo? ¿Terminaste ese caso? Martha besó la mejilla de Elizabeth. Querida, ¿has perdido peso? Necesitas comer más, dijo, tocando el brazo de su hija. Necesitas olvidar el aborto espontáneo y seguir adelante. Elizabeth mantuvo su sonrisa mientras sentía dolor por dentro. Su familia trataba su aborto espontáneo como si fuera un evento trivial. Su médico le había dicho, tu mala condición física probablemente se deba al estrés mental. Y su familia repetía, lo estás pensando demasiado. Rebecca, ¿cómo están tus náuseas matutinas? Elizabeth trató de cambiar de tema. Casi no tengo. Rebecca sonrió con orgullo. El médico dijo que es un embarazo saludable. Mamá siempre decía esto de mí desde que era pequeña, ¿no? Rebecca puede manejar cualquier cosa con facilidad. John sonrió con orgullo. Así es. Es la estrella de nuestra familia. Durante la cena, la conversación giró en torno al embarazo de Rebecca, el éxito de su marido Michael y el futuro bebé. Elizabeth comió en silencio, asintiendo ocasionalmente para participar en la conversación. Debajo de la mesa, Daniel le tomó la mano, ofreciéndole apoyo silencioso. Después de la cena, Martha llamó a Elizabeth a la cocina para hablar sobre el baby shower. He hecho una lista de regalos, le entregó una tableta. Y también tengo algunas ideas de decoración. Por favor, encárgate de ello. Aunque reacia por dentro, Elizabeth sonrió y asintió. Déjamelo a mí, mamá. De camino a casa, Daniel dijo en voz baja, puedes mantener la distancia. No necesitas forzarte. Son familia. Si no ayudo, ¿quién lo hará? Respondió Elizabeth, mirando por la ventana. Al día siguiente, Elizabeth recibió una llamada de su tía Ellen Watson. La tía paterna de Daniel vivía lejos, en Chicago, pero ocasionalmente visitaba Boston. Elizabeth,
Vengo a Boston este fin de semana. ¿Podríamos vernos? Ellen, por supuesto. Por favor, quédate con nosotros. Elizabeth estaba realmente feliz. Ellen era como una verdadera familia para ella. Entonces llegaré el viernes. Tengo ganas de oír hablar de tus nuevos proyectos. Después de colgar, Elizabeth sintió que parte de la tensión abandonaba sus hombros. La visita de Ellen le daría algo de apoyo antes del baby shower. Esa noche, acostada en la cama, Elizabeth le dijo a Daniel: Ellen viene. Puedo contarle todo. Daniel tocó suavemente el cabello de su esposa. Eso está bien. Los lazos de sangre no son lo único que hace una familia, Liz. Elizabeth apoyó la cabeza en el pecho de su marido. Lo sé, pero aún así. Interrumpió sus palabras. Había mucho que quería decir, pero aún no tenía el valor de expresarlo. El día antes del baby shower, Elizabeth estaba de compras en Exit Market, en el centro. Estaba eligiendo un regalo para Rebecca. Aunque le resultaba difícil encontrar algo sincero, estaba dividida entre el deseo de celebrar sinceramente a su futura sobrina o sobrino y su propia sensación de pérdida. Elizabeth, al Darslav Vuelta, vio a Michael Foster, el marido de Rebecca. Llevaba varias bolsas de la compra en el brazo. Hola, Michael, sonrió Elizabeth. Michael se acercó a ella y bajó la voz. Sobre mañana, ¿estás bien? Su pregunta sorprendió a Elizabeth. Era el único de la familia que consideraba sus sentimientos. Sí, por supuesto, respondió automáticamente, pero al ver la sinceridad en sus ojos, dejó escapar un poco de verdad. No, sinceramente, no es fácil. Michael asintió con comprensión. Lo entiendo. Rebecca y tus padres. Dudó un momento, como si escogiera sus palabras. A veces pueden ser insensibles a los sentimientos de los demás. Gracias, Michael, dijo Elizabeth con sincera gratitud. Me ayuda a saber que te preocupas. Si necesitas algo, puedes decírmelo, dijo Michael antes de despedirse. Cuando regresó a casa, Daniel estaba en la sala de estar con su portátil abierto. Levantó la vista de la pantalla con una expresión ligeramente confundida. ¿Has visto el Instagram de Rebecca? Elizabeth negó con la cabeza. ¿Publicó? Daniel giró el portátil para mostrárselo. Tengo una sorpresa especial para mañana. Todos esperadlo con ansias. He preparado algo especialmente para cierta persona. Una oleada de ansiedad recorrió a Elizabeth. ¿Qué podría ser? No lo sé, pero tengo un mal presentimiento, dijo Daniel honestamente. Elizabeth respiró hondo. Probablemente sea algo sobre el embarazo, tal vez una revelación de género. Daniel no parecía convencido, pero no dijo nada más. Por la noche, llegó Ellen. A pesar del largo viaje desde Chicago, estaba llena de energía. A los 60 años, Ellen tenía el pelo corto y canoso, ojos azules inteligentes y era conocida por su franqueza. Elizabeth, has perdido peso, dijo Ellen, abrazando fuertemente a la esposa de su sobrino. ¿Estás bien? Sí, solo estoy ocupada, respondió Elizabeth, pero los ojos agudos de Ellen no pasaron por alto su fatiga. Después de la cena, mientras Daniel limpiaba, Ellen y Elizabeth salieron al patio bajo el cielo estrellado. Ellen inclinó su copa de vino y preguntó: Dime la verdad. ¿Cómo reaccionó tu familia, especialmente después del aborto espontáneo? Elizabeth se sorprendió un poco. ¿Por qué? Daniel te contó un poco. Está preocupado. Después de un largo silencio, Elizabeth finalmente habló. No les importa. Para mamá y papá, solo importa el embarazo de Rebecca. Su voz estaba teñida de dolor. El día después de mi aborto espontáneo, mamá llamó y dijo: inténtalo de nuevo pronto. Como si lo que perdí fuera una mascota o algo así. La ira cruzó el rostro de Ellen. Eso es terrible. Pero son familia, dijo Elizabeth, como si fuera una excusa. Porque son familia, deberían apreciar más tus sentimientos, dijo Ellen con firmeza. Los lazos de sangre por sí solos no hacen una familia. El amor y el respeto crean una familia. Las lágrimas brotaron de los ojos de Elizabeth. Lo sé, pero, ¿no te parece extraño? ¿Por qué son tan fríos cuando se supone que son familia? La pregunta de Ellen dejó a Elizabeth en silencio. Desde el interior de la casa, escucharon sonar el teléfono de Daniel. Al cabo de un rato, salió al patio. Su expresión mostraba clara preocupación. Era Rebecca, dijo en voz baja. Dice que ha preparado una presentación especial para mañana. Le pregunté varias veces, pero no me quiso decir de qué se trataba. La ansiedad de Elizabeth aumentó. Me pregunto qué estará planeando. Esa noche, Elizabeth sufrió pesadillas. En su sueño,
Estaba rodeada de mucha gente, pero nadie la escuchaba. Rebecca se acercaba sonriendo. Detrás de esa sonrisa se escondía algo cruel. Liz. Liz. La voz de Daniel la despertó. ¿Estás bien? Estabas gritando. Elizabeth se secó la frente empapada de sudor. Tuve un sueño aterrador. ¿De qué se trataba? No lo recuerdo, mintió. De hecho, lo recordaba vívidamente, pero temía que al decirlo en voz alta se hiciera realidad. Durante el desayuno, Ellen miró con preocupación el semblante de Elizabeth. ¿No dormiste bien? Elizabeth sonrió débilmente. Estoy bien. No tienes que ir a la fiesta hoy, sugirió Ellen. Podrías decir que no te sientes bien. Elizabeth negó con la cabeza. Entonces me criticarían aún más. Elizabeth solo piensa en sí misma. Ese es su problema, no el tuyo, dijo Ellen. Voy a ir. Elizabeth estaba decidida. Pero prometo irme inmediatamente si pasa algo. Daniel y Ellen intercambiaron miradas y asintieron. Estaremos a tu lado. Daniel tomó la mano de su esposa. Los tres comenzaron a prepararse. Elizabeth se puso un vestido azul pálido y cogió la bolsa de regalo. En la superficie, estaba lista para interpretar el papel de la hermana perfecta, pero por dentro se gestaba una tormenta. Antes de subir al coche, Ellen la agarró del brazo. Recuerda, hay gente que ama a la verdadera tú. El corazón de Elizabeth se llenó de gratitud. El Golden Garden era uno de los restaurantes más prestigiosos de Boston. Era una mansión del siglo XIX que se había modernizado conservando su carácter histórico, con un elegante salón de banquetes con un techo alto en el segundo piso. Al llegar al restaurante, Elizabeth dudó un momento. Aunque había participado en el diseño del restaurante, hoy no podía sentirse orgullosa de ello. Liv, ¿estás bien? Daniel le puso la mano en el brazo. Sí, Elizabeth respiró hondo. Vamos. El salón de banquetes del segundo piso estaba decorado con globos rosas y azules. Unos 20 familiares y amigos ya habían llegado, disfrutando de los aperitivos o rodeando a la embarazada Rebecca en una conversación. Cuando Elizabeth, Daniel y Ellen entraron, Marta se apresuró a acercarse. Por fin llegaron. La voz de Marta era dulce, pero sus ojos tenían una luz punzante. Rebecca ha estado esperando. Y Ellen, ha pasado tiempo. Sí, Marta, respondió Ellen con calma. ¿Te veías bien? Marta se dio la vuelta, como ignorando a Ellen, y agarró el brazo de Elizabeth. Ven, vamos a saludar a Rebecca. Rebecca estaba en el centro de la sala. Su marido, Michael, estaba de pie junto a ella, con una expresión sutilmente tensa. Rebecca, vestida con un elegante vestido de maternidad, mostró una sonrisa exagerada al ver a Elizabeth. Hermana mayor, has venido. Rebecca abrazó a Elizabeth. El abrazo se sintió rígido, de alguna manera calculado. Felicidades, Rebecca, dijo Elizabeth suavemente. Es una fiesta encantadora. Oh, todo esto es gracias a ti, respondió Rebecca con voz melosa. La decoración es perfecta, y este restaurante es maravilloso. John Harrison se acercó a sus hijas. Mis hermosas hijas, dijo, pero su mirada se dirigía solo a Rebecca. Elizabeth, la mesa de regalos está por allí, señaló. Es un día especial, disfrutémonos. Elizabeth sonrió y fue a dejar su regalo. Daniel y Ellen la vigilaban mientras entablaban conversaciones con otros invitados. Con el paso del tiempo, Elizabeth comenzó a relajarse un poco. Marta le pidió que ayudara con la comida, y ella iba y venía entre la cocina y el salón. Por favor, su atención. De repente se hizo el silencio, y Elizabeth salió de la cocina. Rebecca estaba de pie en el centro de la sala con un micrófono en la mano. Era hora de abrir los regalos primero. Me gustaría agradecer a todos por venir hoy, dijo Rebecca con una sonrisa radiante. Y tengo un anuncio especial. El lugar se quedó en silencio. Elizabeth notó la tensión que cruzaba el rostro de Michael. En realidad, hoy tenemos dos celebraciones, continuó Rebecca. La primera, por supuesto, es nuestro bebé, y la segunda es... Hizo una pausa por un momento y miró directamente a Elizabeth. Había una alegría cruel en sus ojos. También estamos celebrando el aborto espontáneo de mi hermana Elizabeth. Finalmente se ha dado por vencida. El lugar se congeló. Nadie se rió. Simplemente se quedaron congelados en estado de shock y horror. El rostro de Michael palideció y agarró el brazo de su esposa. Rebecca. Elizabeth no podía creer lo que oía. Sus piernas temblaban y sintió una opresión en el pecho. El mundo parecía moverse a cámara lenta. Rebecca, eso es. Daniel comenzó con una voz temblorosa de ira.
Es una broma. Una broma. Rebecca dijo riendo. Todos, no se vean tan serios. Elizabeth está bien, ¿verdad? Elizabeth se puso de pie sobre sus piernas temblorosas. Eso es enfermizo, Rebecca. Su voz era tranquila pero resonó por todo el lugar. Celebrar el dolor de alguien. De repente, le tiraron del pelo con fuerza. Marta estaba detrás de ella, agarrándole el pelo. No exageres con algo así. Marta dijo con voz enojada. ¿No puedes soportar una broma? Siempre eres así, arruinando el día feliz de tu hermana. Martha, Ellen corrió hacia ella. Suéltala. Esto no tiene nada que ver contigo. Gritó Marta. John se interpuso entre sus hijas. Elizabeth, siempre exageras. Rebecca solo hizo una broma un poco inapropiada. No intentó hacerte daño intencionalmente. No intentionalmente. Elizabeth dijo con lágrimas en los ojos. Dijo que estaba celebrando la muerte de mi bebé. Estás exagerando. Martha resopló. Solo fue un aborto espontáneo. Puedes tener otro pronto. Algo se rompió dentro de Elizabeth. Intentó escapar del agarre de Marta, pero Marta tiró de su cabello aún más fuerte. Las dos forcejeaban y, sin darse cuenta, se acercaron a la barandilla del entrepiso. Sultane, gritó Elizabeth. Deberías disculparte con tu hermana. Marta alzó la voz. En la confusión, Daniel y Ellen trataron de correr en ayuda de Elizabeth. Michael también intentaba interponerse entre las dos mujeres. En el momento siguiente, fue claro para todos los que estaban viendo. Marta empujó a Elizabeth con fuerza hacia la barandilla. Elizabeth perdió el equilibrio y cayó por la barandilla al espacio abierto. Elizabeth escuchó el eco del grito de Daniel. Él extendió la mano hacia ella, pero sus dedos apenas la alcanzaron. Mientras Elizabeth caía, vio los rostros sorprendidos y temerosos de Rebecca y sus padres. Parecían entender las consecuencias de sus actos solo ahora. Durante la caída, una extraña paz se apoderó de Elizabeth. El pensamiento podría ser el final cruzó por su mente. Escuchó los gritos de los clientes del restaurante en el primer piso, y al momento siguiente, Elizabeth chocó contra el duro suelo de mármol. Un dolor agudo recorrió su cuerpo, y luego la conciencia comenzó a desvanecerse. Lo último que vio fue el hermoso mural del techo del restaurante, el que ella misma había diseñado. ¡Qué irónico! En el momento en que pensó esto, el mundo se envolvió en la oscuridad. Un techo blanco y el olor a desinfectante. Estas fueron las primeras cosas que Elizabeth sintió cuando recuperó la conciencia. Parpadeó, tratando de enfocar sus ojos. Liz, Liz, ¿puedes oírme? Era la voz de Daniel. Su rostro apareció en su visión borrosa, un rostro preocupado y cansado, pero con un color de alivio en sus ojos. Daniel, su voz era ronca. ¿Dónde? En el hospital. Vas a estar bien ahora. Elizabeth pudo ver gradualmente su entorno. Una habitación blanca de hospital, un goteo y otras dos figuras junto a la ventana. Ellen y un extraño, un hombre uniformado, un policía. Elizabeth estaba confundida. Los recuerdos volvían en fragmentos. El baby shower, las palabras de Rebecca, la pelea con Marta y la caída. ¿Qué pasó, señorita Harrison? El policía se acercó. ¿Cómo se siente? Me duele, pero estoy bien, respondió Elizabeth. ¿Y ustedes? Detective Martin. Me gustaría hablar con usted sobre su accidente. ¿Accidente? Elizabeth. Ellen se acercó a su cama y le tomó la mano. Te caíste del segundo piso, pero milagrosamente escapaste de lesiones graves. Según el médico, tienes una conmoción cerebral leve, un brazo derecho roto y moretones en la espalda. Recuerdo. Elizabeth buscó las palabras. Rebecca dijo cosas terribles, y luego... Mamá y Michael Foster lo denunciaron, dijo tranquilamente el detective Martin. Según su testimonio, esto no fue solo un accidente. Michael. Elizabeth se sorprendió. La puerta se abrió y entró otra persona, una mujer negra de aspecto inteligente con traje. Elizabeth, me alegro de que hayas despertado, sonrió mientras se acercaba. Soy Carol Watson. Me presentó tu colega, Sarah Jenkins, y actuaré como tu abogada. ¿Abogada? Elizabeth estaba cada vez más confundida. Michael lo contó todo, dijo Ellen en voz baja. No solo lo que pasó en el baby shower. Llevaba meses cuestionando el comportamiento de Rebecca y tus padres. ¿Qué quieres decir? Daniel, Ellen y Carol intercambiaron miradas. El detective Martin se aclaró la garganta. Señorita Harrison, esto va a ser impactante, dijo el detective con cautela. Su hermana y sus padres están siendo interrogados en este momento.
Se sospecha que le causaron daño corporal. Está claro que esto no fue solo un accidente de caída, continuó el detective. Pero eso no es todo. Según el testimonio de Michael Foster y las pruebas que presentó, se sospecha que su familia le administró drogas intencionalmente durante su embarazo. Elizabeth se quedó sin aliento. Eso no puede ser. Lo que Foster presentó fueron mensajes de texto que quedaron en el teléfono inteligente de Rebecca y recibos de farmacia, continuó el detective. Además, las drogas en cuestión se encontraron en la casa de sus padres. Actualmente se están analizando en un laboratorio. El corazón de Elizabeth se aceleró. Mi aborto espontáneo, lo hicieron. Su voz temblaba. Carol dio un paso al frente. Elizabeth, escucha. En esta etapa, es solo especulación, pero la evidencia sugiere que tu familia no quería que tuvieras hijos. El mundo de Elizabeth parecía derrumbarse. ¿Por qué? Según Michael, dijo Ellen suavemente, tus padres siempre vieron a Rebecca como la heredera. Pensaron que Rebecca debería tener el primer hijo, produciendo la verdadera próxima generación de la familia Montgomery. Pero tomé el apellido Harrison, dijo Elizabeth débilmente. Ese podría haber sido el problema, dijo Daniel en voz baja. No estás continuando con su apellido. Eso no es todo, intervino Carol. Según Michael, Rebecca siempre ha estado celosa de ti. Tu éxito, tu matrimonio y el hecho de que quedaste embarazada primero. Ella no es ese tipo de... Elizabeth comenzó, pero no estaba segura de sus palabras. Estaba patológicamente celosa de ti, dijo el detective Martín. Se han encontrado numerosos mensajes que critican tu éxito en su teléfono inteligente. La frecuencia aumentó después del anuncio de tu embarazo. También tenemos testimonios de sus amigos. Rebecca supuestamente dijo que no podía perdonar tu embarazo, dijo Carol. Elizabeth se cubrió el rostro con las manos temblorosas. Las lágrimas corrían por sus mejillas. No puedo creerlo. Su familia. Daniel abrazó los hombros de su esposa. Alejémonos de ellos de ahora en adelante. Tu verdadera familia está aquí. ¿Qué pasa con Michael? Elizabeth preguntó de repente, recordando que estaba en la sala de espera. Ellen respondió, quiere verte, pero dijo que le avisáramos cuando estuvieras lista. Elizabeth asintió. Quiero verlo. Cuando Michael entró en la habitación, su rostro estaba marcado por la culpa y la tristeza. Elizabeth, lo siento mucho, dijo con voz temblorosa. Debería haberme dado cuenta antes. No es tu culpa, respondió Elizabeth en voz baja. Debería haberme dado cuenta, repitió Michael. Rebecca comenzó a cambiar después de que anunciaras tu embarazo. Pasaba horas hablando por teléfono con sus padres todas las noches, y... tartamudeó. Cada vez que visitaba tu casa, siempre se pasaba por la cocina, diciendo que iba a preparar té o café. Elizabeth se estremeció. No podía creer que una intención tan terrible se hubiera ocultado tras la sonrisa aparentemente amable de su hermana. ¿Pero por qué ahora? Preguntó Elizabeth. Porque quedó embarazada, respondió Michael. Pensó que había ganado, y para que su victoria fuera perfecta. La sorpresa en el baby shower, dijo Daniel con amargura. Lo siento mucho, repitió Michael. Elizabeth respiró hondo. Su corazón sentía un dolor intenso, al mismo tiempo, una extraña sensación de liberación. Todo tenía sentido ahora, la sensación antinatural que había tenido sobre su familia durante años, sus extrañas actitudes. Hiciste lo correcto, Michael, dijo en voz baja. Actuaste como una verdadera familia. Un pesado silencio llenó la habitación. Elizabeth estaba acostada en la cama, pensando en su vida futura. A su alrededor había gente que la amaba de verdad y deseaba su felicidad. Y su familia de sangre había intentado hacerle daño. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó débilmente. Primero, concéntrate en la recuperación. Daniel le apretó la mano. Luego seguiremos con los pasos legales necesarios. Carol nos apoyará plenamente, asintió Carol. Te protegeré de tu familia, lo prometo. Verdadera familia, Elizabeth dijo en voz baja. Finalmente entiendo lo que significa. La luz del sol de primavera entraba a raudales por la mesa de la cocina. Elizabeth estaba tomando té, reflexionando sobre los acontecimientos de hace un año. Desde que le dieron el alta del hospital, había estado pasando más tiempo con la familia de Daniel. Hablaba especialmente con Ellen por teléfono varias veces a la semana, y o bien Ellen visitaba Boston o Elizabeth y Daniel iban a Chicago una vez al mes. ¿En qué estás pensando? Daniel entró en la cocina. En varias cosas, Elizabeth sonrió. También en el juicio.
El juicio de Rebecca y sus padres había terminado hacía 3 meses. Para Elizabeth, estar en el estrado de los testigos y enfrentarse a ellos fue una de las experiencias más difíciles de su vida. En el juzgado, Rebecca lloró y afirmó que todo era una broma, pero las pruebas eran irrefutables. El testimonio de Michael fue decisivo. Detalló las acciones de su esposa y sus suegros, presentando registros de sus mensajes y pruebas de la compra de drogas. Michael declaró que no era un entorno apropiado para criar a un niño y que ya había iniciado los trámites de divorcio. El tribunal condenó a Rebecca a 4 años y a cada uno de los padres a 5 años de prisión. Rebecca dio a luz en prisión, y el niño fue puesto temporalmente bajo la protección del Estado. He tenido noticias de Michael, le dijo Elizabeth a Daniel. Ha decidido criar al niño solo. Daniel se sentó junto a su esposa. Me sorprende, pero creo que estará bien. Yo también, Elizabeth asintió. Nosotros también lo apoyaremos. El niño es inocente. Sonó el timbre de la puerta y Elizabeth se levantó. Cuando abrió la puerta, Ellen estaba allí de pie. Detrás de ella había una chica desconocida. Elizabeth, Ellen sonrió alegremente. Me gustaría presentarte a Sofía. Es una niña que quiere hablar contigo. Sofía, una niña de unos 12 años, miró a Elizabeth con una expresión ligeramente nerviosa. Encantada de conocerla, señora Harrison. Elizabeth se preguntó, pero las invitó a pasar. En la sala de estar, Ellen explicó que Sofía era la hija de una conocida suya. Desafortunadamente, su madre falleció en un accidente el mes pasado. No tiene otros parientes. Estás buscando padres adoptivos, dijo Elizabeth en voz baja. Ella y Daniel habían empezado a hablar de la adopción recientemente. Desde su aborto espontáneo, los médicos le habían dicho que un embarazo natural podría ser difícil, pero esa no era razón para que renunciaran a tener una familia, dijo Ellen. Me enteré por Ellen, dijo Sofía, armándose de valor. Que ustedes son buenas personas. Continuó vacilante. La familia no tiene por qué estar unida por la sangre, ¿verdad? Las lágrimas brotaron de los ojos de Elizabeth. Tomó la mano de Sofía. Así es. La verdadera familia está unida por el amor y el respeto. Esa noche, Elizabeth y Daniel estaban acostados en la cama, hablando de los acontecimientos del día. ¿Qué piensas de Sofía?, preguntó Daniel. Es una niña encantadora, respondió Elizabeth. Por supuesto, es una gran decisión, pero tomémonos nuestro tiempo para pensarlo. Daniel tomó la mano de su esposa. Pero estoy pensando positivamente. Elizabeth asintió, mirando el cielo estrellado que se veía a través de la ventana. Reflexionó. Hacía un año había sido traicionada por su familia de sangre, pero ahora estaba rodeada de una verdadera familia, unida por nuevos lazos. Rebecca y sus padres se mudarían a otro estado después de su liberación. Parecían seguir culpando a Elizabeth, pero ya no formarían parte de su vida. Verdadera familia, susurró Elizabeth. Estoy segura de que podemos convertirnos en una familia maravillosa. Daniel abrazó a su esposa. Afuera, la brisa primaveral agitaba suavemente los árboles, anunciando un nuevo comienzo.